Costurero y pasó el reconocimiento a los héroes de Malvinas, pero tenemos que hablar de un tema eje todos los días para los argentinos, y no solo en el ámbito informativo, sino que esta realidad, ¿no?, de que vamos, parece también que volviéramos en el tiempo, vamos un día al supermercado, vemos un precio, vamos al día siguiente y ya está remarcado. Bueno, para hablar de la inflación, del acuerdo con el FMI, de la posible dolarización de la economía, la tenemos a Virginia del Giordano, economista de IDESA. Vicu, bienvenida. Hola, Niki, ¿cómo estás? Bueno, han sido muy duros ustedes con las últimas medidas que ha tomado el gobierno nacional. Se estima que la inflación de marzo podría superar el 5%, algo que va muy en contra de lo que acordábamos con el FMI de un total anual del 40%, y ustedes dijeron que la guerra contra la inflación que anunció Alberto es lo mismo que dispararse contra los pies. ¿Cómo es eso? Bueno, exactamente. El gobierno usó esta frase de guerra contra la inflación, yo creo un poco en el contexto que estamos viviendo de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, básicamente es dispararse contra los pies por dos razones. Una, por las herramientas que el gobierno está decidiendo utilizar, que son las mismas herramientas que viene usando siempre con escaso o nulo éxito. Las herramientas que viene usando el gobierno son controles de precios, esta ley de abastecimiento que se está hablando, la creación de un fondo para compensar las subas en el trigo y, bueno, acuerdos con empresarios, gremios y demás conversaciones. Y la idea de una empresa incluso nacional de alimentos. Sí, exactamente. En ningún momento se hace mención al problema de fondo, que es la enorme emisión monetaria disparada por el gran déficit fiscal, es decir, la propensión del Estado a estar gastando siempre por encima de sus ingresos. Entonces es un poco inconsistente intentar atacar la inflación con estas herramientas. Si bien la inflación es un fenómeno multicausal y responde a muchas circunstancias, inflación internacional, como ahora se está viendo con el tema de la guerra con Ucrania, y algunas cuestiones estacionales, como pasó ahora en febrero con el tema de los alimentos, se está dejando de lado un factor muy importante, que es el tema de resolver el déficit fiscal de una vez por todas. Y después también el Estado está viendo que la inflación en cierto punto también es funcional para el gobierno. ¿Por qué? Es decir, ¿el gobierno le sirve que haya inflación? La inflación es, bueno, en economía se usa la teoría del impuesto inflacionario. Le permite al gobierno, por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, licuar algunos gastos, por ejemplo, y hacer política. Por ejemplo, el Estado puede anunciar un aumento del 40% de las jubilaciones, pero si el aumento de la inflación es del 50%, en realidad el gobierno se está ahorrando un 10%. Entonces esto le permite al gobierno hacer un ajuste de manera implícita, no decirlo, y aprovechar para también hacer política. Este dato de que hay beneficiados con la inflación, que justamente es el sector político. Hay una pequeña parte del sector político, por caso un diputado de Juntos por el Cambio, Cacase, que es de San Luis, y por supuesto el Partido Libertario, el Frente de Javier Milei, que hablan de dolarizar la economía, que si dolarizamos, sacamos el peso argentino, ponemos de moneda corriente el dólar, no vamos a tener inflación. ¿Es viable esto? Desde el punto de vista legal, los abogados salieron a decir que no era viable, incluso era inconstitucional. Dejando de lado ese aspecto y más concentrándome en lo económico, es de vuelta no volver a tocar y resolver el problema de fondo, que es el enorme déficit fiscal que tiene el Estado y que actualmente lo está financiando con emisión monetaria. Medidas similares fueron las mismas tomadas durante la convertibilidad, que es decir, atar un peso, un dólar. Que muchos comparaban las ideas de Domingo Cavallo, que justamente siempre ha deslizado en algunas entrevistas esta postura de, digamos, solucionarlo poniendo el dólar en circulación o igualando el dólar al peso. Lo que esas medidas buscan son contener la emisión monetaria, que de vuelta no estamos atacando el problema de fondo, que es resolver el déficit fiscal. Es como ¿Cómo se resuelve el déficit fiscal? El déficit fiscal es básicamente ajustar y ordenar. Nosotros siempre desde IDESA tenemos usamos el ejemplo, no es lo mismo agarrar una valija y tirar todo desordenado y cerrar, que doblar todo, acomodar todo, ordenarlo. Por ahí no necesariamente se tiene que ajustar y que sea tan costoso para la sociedad, sino es cuestión de ordenar y revisar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de las jubilaciones,
están las jubilaciones de privilegio, están los dobles beneficios, está la moratoria previsional, donde se lo Claro, otorgan. porque cuando hay, como vos explica que hay que solucionar el problema en déficit fiscal, lo que primero se nos viene a la cabeza quizás es recorte de planes sociales y aumento de servicios. Claro, un ajuste un poco doloroso. Ajuste, sí. No necesariamente tiene que ser así, tiene que sentarse con un plan integral, buenos profesionales del gobierno a revisar área por área con distintas prioridades. En este momento el mayor gasto del gobierno es en jubilaciones y planes sociales y salarios públicos. Y ahí, sin que sea tan doloroso, se pueden tocar algunas cuestiones para reducir el déficit. Por ejemplo, en el caso de las jubilaciones es muy común el otorgamiento de doble beneficio o el otorgamiento de beneficios a gente con alto poder adquisitivo, lo mismo con... Sí, la misma vicepresidenta tiene 2 jubilaciones. Exactamente, lo mismo con los subsidios a las tarifas, donde la mayoría se concentra en el AMBA, o sea, una región de alto nivel socioeconómico. Es decir, que hay muchas cuestiones que tocar y revisar que implicarían una reducción del déficit que no necesariamente van a ser tan costosas en términos sociales. Y esta, digamos, acusación que hace el gobierno nacional a que el aumento de precios, el aumento de la harina, el aumento de la mayoría de los insumos alimenticios tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿es así efectivamente? Nadie sabe bien por dónde va a pegar el impacto de la guerra. Sí se habla del aumento en el gas natural licuado y que puede llevar a un aumento en las tarifas, pero por el otro lado el aumento en el precio de las commodities que exporta Rusia y Ucrania son las mismas que exporta Argentina, Sí, con lo soja, cual trigo, maíz. Puede también implicar un beneficio en un aumento de exportaciones y mayor recaudación por parte del Estado. Es decir, que el impacto está por verse, pero bueno, se está de vuelta, como digo, la inflación es multicausal, se está de vuelta dejando de lado y no hablando del problema de fondo, que es que el Estado... tapando con curitas, digamos así. Son poner parches o culpar al empresario, culpar a la guerra y no mirarse para adentro y decir, tengo que una vez por todas sentarme de manera seria a ordenar el Estado. Bueno, además de todo esto que estás explicando, y de esa también, la verdad me sorprende mucho leer esto, dijo que es inviable el acuerdo con el FMI, que no se va a cumplir. Sí, exactamente. El acuerdo con el FMI tiene varias patas. Las 2 principales son un target de déficit fiscal nominal y un aumento, un target también de cuánto puede transferirle el Banco Central al Tesoro. Eso es un control, digamos, a la emisión monetaria. El de la emisión monetaria plantea que se tiene que reducir a 1/3 de lo que fue el año pasado, lo cual es difícil de creer que se cumpla, dado que este gobierno no tiene muchas fuentes de financiamiento. Pero el más difícil de todos y el más increíble es que pusieron que el déficit fiscal para este año tiene que ser de 1.8 mil millones de pesos, cuando el año pasado fue de 1.4, es decir, estiman una suba del déficit nominal del 25%, cuando la inflación ya estaba pactada ahí en el acuerdo, se esperaba por lo menos que sea del 40%. Entonces es muy difícil de creer que el gobierno, mientras todos los precios suben un 50%, ellos solamente van a aumentar el déficit un 25%. Hasta el mismo organismo lo admitió. Por último, Vicky, antes de pedirte, Virginia, te tengo que consultar algo que no queremos saber, pero sí lo necesitamos saber. ¿Qué puede pasar los próximos meses en la Argentina? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y seguramente nos vamos a encontrar con un escenario inflacionario. No creo que vayamos camino ahí, pero que vaya a explotar todo. Pero bueno, esta inflación ya crónica que tiene Argentina de más del 50% produce enormes distorsiones en el entramado productivo y en la estructura social, sí, ¿no? en que tiene un comercio y compra un precio y no sabe si lo va a vender, y que le vende por mayor también, es como que nunca sabemos cuál es el valor real de cada cosa. Y con las medidas que está aplicando el gobierno probablemente no se resuelva, y se estima una inflación, ya creen, mayor entre el 50 y el 60%, ¿no? De las más altas de nuestra historia. Sí, la inflación de alimentos el mes pasado fue de más del 6%, que si lo analizás es del 100%. Así que un contexto seguramente sumamente inflacionario y bueno, todas las demás variables, incluyendo el dólar, que es la que suele preocupar, también van a acompañar, con lo cual podemos llegar a pensar en un dólar blue de 300 pesos también.
lo dijiste acá el último día de marzo, así que lo vamos a anotar. Lo vamos a un chequear. dólar blue a 300 pesos queda registrado en archivo. Bueno, no nos queremos enterar a veces los argentinos de esto, pero necesitamos saber para ordenarnos. Gracias, Vicu. No te vamos a tener por un tiempo acá en Los Turelos, pero siempre es un placer que nos acompañes. Gracias a vos, Niki.